ese proyecto de más valor lo puedes llevar a la quiebra financiera. Que ir a la universidad no te sirve de nada si quieres crear una empresa. ¿Cuál va a ser el dinero que yo voy a disponer? ¿Y cuál va a ser el tiempo y cuáles van a ser las actividades que voy a dedicar a esta persona? La empresa que no se apoya de tecnología está condenada a quedar rezagada. Hola, bienvenidos a Emprende Podcast, un espacio creado para ti, donde compartiremos nuestros retos, tips y lecciones de nuestro camino de crecimiento empresarial. Soy Jonathan Alarcón, ingeniero civil, empresario y consultor. Y si estás aquí es porque tienes ese espíritu emprendedor que te motiva a llevar tu negocio al siguiente nivel. A lo largo de toda esta serie te mostraré desde cómo dar esos primeros pasos en el emprendimiento hasta convertirte en el empresario que siempre he soñado. Te compartiré desde mis experiencias todo lo que nos ha funcionado y lo que no para acortar tu camino de crecimiento empresarial. Quiero que este podcast sea un escenario de conversación y discusión de ideas donde pueda acompañarte en cada paso de tu viaje empresarial. Así que prepárate para transformar tu vida, superar tus límites y convertirte en un empresario exitoso. Hey, ¿qué tal, emprendedores? Nuevamente muy contentos por todos los comentarios que nos hicieron. Segundo podcast. Aquí estamos ya a través de las redes sociales. No olviden seguirnos, no olviden quedarse hasta el final, llenarse de mucha información. Esta vez vamos a hablar de la importancia de la planificación de los negocios, de los que queremos emprender, de los que ya tenemos nuestro emprendimiento, con nuestro ingeniero Jonathan Alarcón, que está aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, muchas gracias, emprendedores. Hoy nuestro segundo video podcast y te prometemos que si te quedas hasta el final de este video vas a saber y a recibir mucho conocimiento de valor sobre cómo implementar estrategias efectivas de planificación. Así es, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo compartiendo nuestros videos, a la gente que nos está viendo hasta el final. Muchísimas gracias a toda la gente que deja su comentario. De verdad, nuestro segundo podcast y venimos con todo. Esta vez, ingeniero Jonathan, pues estamos hablando de la planificación de los negocios y tenemos muchas preguntas que nos surgen. ¿Por qué es importante planificar un proyecto? Bueno, la importancia de la planificación en mi proyecto es que me va a permitir determinar tres posibles resultados. Un resultado en el cual gano, un resultado en el cual de pronto me quede en tablas o un resultado de pérdidas. El emprendedor de pronto por su desconocimiento cree que porque ya ganó en 3 o 4 proyectos pequeños, al agarrar un proyecto grande o de más valor, ¿sí? Es significado de más ganancia. Y resulta que ese proyecto de más valor lo puede llevar a la quiebra financiera. Entendiendo la planificación, ¿cuáles serían los beneficios para mí, para el emprendedor, planificar la ejecución? Los beneficios que me trae la planificación son muchos. Uno de ellos es poder predecir cuánto dinero yo tengo que destinar para mis costos, cuánto dinero tengo que destinar para mis gastos administrativos y cuál va a ser la utilidad de mi negocio. Uno de los errores que cometen frecuentemente los emprendedores es creer o planificar solamente sus costos y dejan a un lado el gasto. Y cuando viene la ejecución se dan cuenta que su proyecto tiene impuestos, que a ti te toca pagar servicios, que te toca pagar un equipo administrativo, que te toca pagar unos gastos legales, que finalmente terminan siendo o afectando la utilidad que tenías proyectada ganar. Necesitamos de un equipo que nos ayude a proyectar la ejecución. Sí, en efecto, se necesita de un equipo, pero ¿cuál es la ventaja de nosotros los profesionales? Yo estoy en desacuerdo con personas que manifiestan que ir a la universidad no te sirve de nada si quieres crear una empresa. En el caso mío, nosotros, las empresas de ingeniería, las empresas de conocimiento, venimos de la academia, por ende nos agradecemos a la academia. Es concepto mío. Uno primero va a la universidad, aprende, digamos, su profesión, obtiene su acreditación y eso nos facilita a uno mucho la vida. ¿Por qué? Porque nosotros después podemos, sin ayuda de nadie, hacer un todo en uno. Nosotros podemos hacer del contador, podemos hacer del ingeniero, podemos hacer de la secretaria y finalmente podemos desarrollar esos procesos de planificación solamente
con el conocimiento que tenemos adquirido. ¿Cómo podemos, entonces, de alguna manera incluir ese factor de planificación en nuestras empresas? Bueno, para un emprendedor que ya, digamos, viene funcionando en su negocio, pero es de alguna manera empírico, Exacto. puede empezar a identificar cuáles son las actividades que conllevan a él obtener esa línea de producción. ¿Cuál es mi actividad A, después la B, después la C, hasta surtir toda esa cadena de producción y posteriormente a que las identifique, las empiezo a medir? Entonces, eso es lo que yo puedo, digamos, o lo que yo como emprendedor, si ya arranqué un negocio, puedo hacer. Después de que ya pues yo conozco mi negocio, ahora lo identifico, lo empiezo a medir y en función de que ya esté midiendo ese proceso, lo puedo empezar a mejorar. Usted nos habla que mide todas las actividades. Entonces, ya teniendo la planificación del proyecto, ¿qué se hace después de que ya tienes la planificación? Cuando se tiene la planificación del proyecto vienen dos cosas, la ejecución y el seguimiento y control. Asumamos que yo soy una empresa y necesito contratar los servicios profesionales de X persona para desarrollar X tarea en mi empresa. Entonces yo hago primero mi planificación. ¿Cuál va a ser el dinero que yo voy a disponer? ¿Y cuál va a ser el tiempo y cuáles van a ser las actividades que debe ejecutar esa persona? Posteriormente viene el contratista que va a proceder a seguir esas actividades que están planificadas. Pero desde la parte administrativa de mi negocio, yo debo realizar ese control y seguimiento para que esos tiempos, ese dinero y esas actividades que yo planifique se ejecuten de manera correcta. Y si puedo, optimizo más recursos del que de pronto planifiqué inicialmente. Dentro de esa planificación vamos a un tema de la operación. Entonces, ¿cómo volver más económica la operación que actualmente estoy teniendo con mi negocio? La operación se vuelve más económica con un término que se llama optimización. La optimización de las actividades es lo que me puede llevar a mí a traducir dinero que actualmente estoy invirtiendo en la operación o en la administración de mi negocio para volverlos utilidades, ¿sí? Y esas utilidades se me vuelven en un CAPEX, en un capital de inversión que finalmente puedo, como su nombre lo dice, invertirlo para crecer mi negocio. En algún momento, en videos pasados, ingeniero, usted nos hablaba de la optimización también del personal, ¿sí? ¿Cómo puedo optimizar más el personal y que la empresa pues siga manejando su ritmo? Bueno, digamos en empresas resulta un tema. Cuando el empresario empieza a crecer, digamos hay tres escalones que los empresarios surten. Nacen siendo emprendedores, evolucionan a empresarios y de empresarios evolucionan a CEO, a directores operativos de un grupo empresarial. Cuando dejo de ser emprendedor y me vuelvo empresario y después mi empresa empieza a crecer, yo empiezo a tener la necesidad de empezar a contratar más personal. ¿Qué pasa? Que resulta que en el mercado es fluctuante, es decir, yo nunca voy a ir o casi nunca voy a ir todo el tiempo hacia arriba en temas de ventas. Va a haber un momento en que va a haber una curva de decrecimiento y si yo tengo un equipo muy robusto, operativo, cuando se bajen las ventas o se bajen los ingresos, yo voy a empezar a perder dinero. Entonces, tener equipos tan robustos de personal no es viable. Nosotros lo que debemos hacer es tener equipos más pequeños y a esos equipos pequeños empezarles a incluir tres variables. Primero, un salario básico. Segundo, bonificaciones por rendimientos. Y tercero, trabajos extras. ¿Qué quiere decir? Que yo aumento la productividad de la gente en la compañía y la gente duplica sus ingresos. Porque la gente, digamos, el modelo de que la gente solamente trabaja por un horario fijo y por un salario fijo está obsoleto. El emprendedor tiene que empezar a controlar sus proyectos y su ejecución desde las finanzas. Si yo le pago a un equipo grande que se va a demorar 2 meses haciendo eso, pues le puedo pagar a un equipo pequeño el mismo dinero y ese dinero les genera a ellos más rentabilidad y a mí no me va a afectar financieramente como compañía. Podemos decir que esas son unas estrategias, lo que usted nos acaba de decir. Así es. Entonces, ¿cómo puedo implementar unas estrategias que hagan que la operación de mis proyectos sea más económica? Realmente es apoyarse con tecnología. La empresa que no se apoya de tecnología está condenada a quedar rezagada.
porque muy seguramente la competencia la va a igualar y le va a pasar por encima. Entonces, ¿qué estrategias puedo utilizar? Buscar cómo optimizar o automatizar mi proceso de manera que se vuelva más económico. Siempre tengo que estar en esa función. ¿Cómo hago más con menos? Entonces, tenemos que adoptar unas herramientas digitales. Sí, en efecto, las herramientas digitales son esenciales. Por ejemplo, nosotros en la compañía, nosotros somos una compañía de ingeniería donde hacemos trabajos de infraestructura civil en Colombia. Somos consultores. Por ende, nosotros teníamos la dificultad de poder medir el rendimiento del personal, porque tú pagas mensualmente una nómina. Pues tú dices, pagué 10, 20, 30, 40 millones, hablando de millones de pesos. Pero finalmente no sabes esa plata dónde se te fue. Si yo te pagué a la persona 1 le pagué tanto, a la persona 2 tanto, a la persona 3 tanto, pero trabajé en 5 o 6 proyectos en el mes. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a dónde se me fue ese capital? Eso simplemente se hace con herramientas mediante las cuales yo pueda medir el tiempo y la productividad de la persona, que finalmente ese tiempo se traduce en dinero. Y la suma de todos esos pequeños dineros que se invierten en cada actividad me llevan a identificar esas variables económicas de inversión mensual en cada proyecto. Y con eso yo lo puedo empezar a controlar y a optimizar con el tiempo. Excelente, ingeniero Jonathan, todo lo que nos aporta aquí es el conocimiento. Los emprendedores que nos ven a través de las redes sociales. ¿Algo más por decir, ingeniero? No, lo que tengo para decirle a los profesionales, o sea, si ya arrancaste un negocio, ahora empieza a medir tu operación, empieza a planificar y empieza a controlar tu ejecución para mejorar la rentabilidad. La importancia de planificar nuestros negocios. Nos vemos. Recuerda que esto es Emprende Podcast y no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Sigue nuestras redes sociales para más contenido exclusivo. Hasta pronto.